La biodiversidad se refiere a la extensa variedad de seres vivos existentes en el planeta, es decir, la variedad de especies y su abundancia en un ecosistema, desde los organismos microscópicos hasta las plantas y los animales que nos rodean. Hay diferentes factores bióticos, como las relaciones interespecíficas e intraespecíficas, y factores abióticos como el clima, que influyen en la distribución de la biodiversidad, su abundancia y su composición. También existen otros factores locales que afectan a la distribución de los biomas, como la circulación de las masas de aire húmedo o seco. También la presencia de cadenas montañosas pueden bloquear las precipitaciones. Además, influye la continentalidad y la altitud. Los biomas son las grandes regiones terrestres de comunidades de plantas y animales que están determinadas por el clima. Según la zona climática, los biomas se clasifican en: los biomas de zonas frías se localizan entre los polos y los círculos polares y las altas montañas de cualquier latitud. Son los desiertos polares, la tundra y la taiga. Los biomas de zonas templadas se localizan entre los círculos polares y los trópicos. El clima permite la aparición de bosques. Además, en zonas más secas encontramos los biomas de pradera, la estepa. Por último, los biomas de zonas tropicales y subtropicales. Se localizan entre el trópico de Cáncer y el de Capricornio. Destacan la selva o bosque tropical, el desierto y la sabana. Los ecosistemas españoles son los terrestres, de alta montaña, de clima oceánico, de clima mediterráneo y de las Islas Canarias, y acuáticos, bosque de ribera, humedades y litoral. Dentro de los ecosistemas terrestres, en los ecosistemas de alta montaña se establecen tres zonas. Piso subalpino se encuentra entre los 1700 y los 2200 metros. Destacan las coníferas. Piso alpino se sitúa entre los 2200 y los 3200 metros y dominan los prados. Piso nival se sitúa por encima de los 3200 metros y solo se halla en algunos puntos del Pirineo. Entre la fauna de este ecosistema destacan los mamíferos como el rebeco, la cabra montés, el lobo y el oso, aves como el águila real y el buitre leonado, y reptiles y anfibios como el lagarto verde. Los ecosistemas de clima oceánico se encuentran en la región eurosiberiana. El bosque caducifolio, formado por árboles de hoja caduca, como haya, robles, fresnos, junto a un sotobosque de helechos y musgos, un ambiente sombrío causado por las copas de los árboles. Tiene una fauna muy variada, incluye ciervos, roedores, zorros, jabalíes, insectos, aves y osos. La landa es vegetación de matorral. Sus especies más abundantes son el brezo, el tejo y la retama. Los prados ocupan grandes extensiones de terreno en los paisajes oceánicos. En los ecosistemas de clima mediterráneo, las formaciones vegetales características son el bosque mediterráneo y el matorral. El bosque mediterráneo. Son bosques de hoja perenne, cuyos árboles más representativos son la encina y el alcornoque. El pino, debido a su capacidad de adaptación a condiciones extremas, se ha extendido por amplias zonas. El sotobosque lo forman plantas aromáticas. La fauna más representativa del bosque mediterráneo son las rapaces mediterráneas, como el águila imperial y el buitre. El matorral es consecuencia de la degradación del bosque por la acción humana. Presenta tres formas características. La maquia es una formación arbustiva densa. La garriga está formada por arbustos y matorrales de poca altura. La estepa está formada por hierbas bajas mezcladas con arbustos espinosos. La insularidad es el fenómeno que muestra el hecho evolutivo. El estudio de las islas refleja que sus especies se parecen más a las del continente cercano que las de otros archipiélagos. Las especies de estos archipiélagos proceden de muy pocas especies colonizadas, llegadas desde el continente. Estas especies encontraron en las islas nichos ecológicos desocupados. Los endemismos. Una especie endémica es aquella propia de cada zona, es decir, que no se encuentra en ninguna otra. Esto ocurre en las Islas Baleares. En Ibiza y en los islotes cercanos vive una especie de lagartija que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Se llama lagartija de las Pitiusas. El caso de Canarias es diferente. Aquí la gran variedad de hábitats y de climas han permitido que la flora y la fauna canaria tenga gran cantidad de endemismos. Un ejemplo es el drago.
La superficie en España que goza de algún tipo de protección sobrepasa los 3,5 millones de hectáreas y afecta a más de 600 espacios, un 7% de la superficie total del país. En España hay 15 parques nacionales. Este es los Picos de Europa, que está en Asturias, León y Cantabria. Alta montaña atlántica con bosques frondosos. El Parque Ordesa y Monte Perdido se encuentra en Huesca. Bosques de coníferas. Cañadas de Alteide en Tenerife consiste en un ecosistema volcánico. Caldera de Taburiente, que está en Las Palmas, también tiene un ecosistema volcánico. Aguas Tordas y Lago San Mauricio en Lleida. Doñana, en Huelva, Sevilla y Cádiz, tiene un ecosistema humedal. Timanfaya, en Lanzarote, con ecosistema volcánico. Garajonay, en La Gomera. Archipiélago de Cabrera, en las Islas Baleares. Sierra Nevada, en Granada y en Almería. Islas Atlánticas de Galicia, en Pontevedra. Monfragüe, en Cáceres. Sierra de Guadarrama, en Madrid. El Parque Nacional de Cabañeros alberga una de las mejores representaciones españolas del bosque mediterráneo, tanto por su elevado grado de conservación como por la representatividad de los distintos sistemas ecológicos asociados. Entre sus principales valores naturales están los bosques y matorrales mediterráneos. También se encuentran algunas especies en peligro de extinción, como el águila imperial. Las tablas de Daimiel son uno de los últimos representantes de un ecosistema denominado tablas fluviales, que se forman al desbordarse los ríos en sus tramos medios. El humeral se forma en la confluencia del río Guadiana y su afluente Ciguela, y es uno de los ecosistemas acuáticos más importantes de la península ibérica. La biodiversidad ha sufrido variaciones a lo largo de la historia de la Tierra, alternando periodos de crecimiento con etapas de extinción masivas. El ritmo actual de pérdida de diversidad se calcula que es de 100 a 1000 veces superior al que se ocasionaría por procesos naturales, por lo que se habla de la sexta gran extinción. Las causas de la pérdida de biodiversidad son la sobreexplotación, causada por la deforestación, el sobrepastoreo, la caza, etc., la destrucción y alteración de los ecosistemas, la fragmentación de hábitats naturales como consecuencia de la construcción de obras públicas, la introducción de especies foráneas. Es una especie de organismos no nativos del lugar que han sido accidental o deliberadamente transportados a una nueva ubicación por las actividades humanas. Las especies introducidas pueden dañar o no el ecosistema en el que se introducen, alterando o no el nicho ecológico de otras especies. Medidas para proteger la biodiversidad. La creación de espacios protegidos para la conservación de ecosistemas, como parques nacionales, reservas de la biosfera o espacios protegidos de la Red Natura 2000. Esta red es una estrategia europea de protección de la biodiversidad, basada en la creación de una red ecológica de áreas de conservación. Los acuerdos internacionales para la protección de especies y hábitats, como el Convenio CITES de la ONU, que incluye un catálogo de especies amenazadas y prohíbe el comercio de especies en peligro de extinción. La creación de bancos de genes y semillas de las especies amenazadas y el uso sostenible de los recursos naturales. Como conclusión final, la biodiversidad es un tema muy bonito. Cada lugar del mundo es especial a su manera y sería una pena perderlo. Hay que trabajar para que esto no ocurra. Me ha parecido un trabajo muy interesante y pienso que lo he hecho bien y que he puesto temas bastante variados siguiendo el guión.